La siguiente ponente es la doctora Gemma Bell. Ella es investigadora en el grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, esta es una sesión especial donde vamos a presentar, donde presentamos nuevos recursos lingüísticos y en particular datasets creados en español y que posiblemente puedan ser utilizados en un futuro para alguna tarea de evaluación. En este caso, la doctora Gemma Bell nos va a presentar Evaluation of Similarity Measures in a Benchmark for Spanish Paraphrasing Detection. Bueno, gracias Gemma por estar presente y bueno, te cedo la palabra para que puedas compartir tu pantalla. Sí. Bueno, pues verán que he cambiado un poco el título. ¿Por qué? Porque en realidad el título de nuestro trabajo es el que ha dicho Elena, pero siendo esta una sesión como de nuevos recursos especiales, he querido centrarme más en los corpus que estamos usando o que estamos construyendo para la detección de paráfrasis. Hemos hecho unos experimentos muy sencillos y también los voy a presentar, pero realmente me voy a centrar más en los corpus. Este es un trabajo que en realidad estamos haciendo todos en el GIL. No sabía quién poner de autor y entonces he considerado tanto a los computólogos que ayudan a pasar las pruebas y todo, como a los lingüistas que están dirigiendo la recopilación de estos corpus. Realmente está siendo bastante trabajo el que estamos realizando ahora. Todo esto surge porque pedimos un proyecto de detección de paráfrasis con técnicas nuevas. Esto es lo que queríamos. Queríamos aplicar técnicas de semántica distribucional, redes neuronales, etc. Y cuando nos pusimos a querer empezar a trabajar en el corpus, tenía que ser en español, lo queríamos hacer en español y dijimos, pues si no tenemos casi corpus con los cuales podamos trabajar. Bueno, esto estaba ya previsto, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta de que había muy poca cosa. Entonces nuestro trabajo fundamental en este primer año, llevamos casi un año de proyecto, ha sido intentar realizar corpus que nos permitan después poder trabajar y poder innovar en la metodología, pero no podemos innovar en la metodología si no tenemos recursos. Entonces empezamos a pensar qué corpus íbamos a hacer. Desde hacía unos años existía un pequeño corpus en el GIL, que era el corpus de sushi. Es un corpus que he hecho alrededor de una receta de este plato, de la cocina japonesa, el sushi, y entonces decidimos aumentar este corpus, que es algo que aún no hemos empezado, y hacer un nuevo corpus también de un tema parecido. Empezamos un corpus de cocina molecular y estos son corpus de reescritura. Y también pensamos que queríamos trabajar con un corpus mucho más amplio y que fuera más fácil de recopilar. Entonces pensamos en corpus de traducción y ahí es donde estamos recopilando también y anotando nuestro corpus de Biblias. Entonces les voy a explicar un poco cómo hemos hecho, cuál es el estado actual de estos recursos, que en cuanto tengamos acabado nos gustaría ponerlos al alcance de toda la comunidad científica para que los que se dediquen a las paráfrasis también los puedan utilizar. Y después las pruebas muy sencillas que hemos realizado para ver los resultados primeros que hemos obtenido. Bueno, primero tenemos los corpus de reescritura. Estos corpus los hacemos en base a un artículo y este artículo se tiene que reescribir. El corpus de sushi, en este caso, fue un corpus, bueno, los dos corpus. Tenemos un original, que es un artículo base que está extraído de diferentes fuentes, tampoco es que sea un artículo original en sí mismo, sino que lo recopilamos a partir de Wikipedia, recetas de cocina, etc., este corpus, y a partir de ahí hemos intentado diferentes tipos
de paráfrasis. El primero es el que llamamos paráfrasis baja, low level paraphrase. Y en este corpus se les da a los participantes el texto original y se les pide que lo reescriban. ¿Cómo? Fíjense, la longitud del texto no puede cambiar. Esto se entiende en número de frases. Si el texto original tiene 20 oraciones, se pide a los participantes que conserven el número de oraciones y que parafraseen cada una de las frases. Las oraciones no se pueden combinar. Si tú ves que dos oraciones estarían mejor juntas o que una la podría separar, esto no está permitido. Entonces, y ninguna oración se puede dejar tal como está. O sea, los participantes están obligados a parafrasear cada una de las oraciones, pero de manera limitada. Pero se les dan algunas estrategias que se pueden usar, como cambiar unas palabras por sus sinónimos, reordenar las oraciones, elidir o reordenar los ítems, los sintagmas, las frases dentro de cada una de las oraciones, usar abreviaciones y usar hiperónimos o hipónimos. Todo esto son orientaciones y luego las personas que participan, que en este caso fueron todos los estudiantes del GIL, tienen que hacer su propio texto de creación con eso. Tenemos otro nivel de paráfrasis, que es el nivel de paráfrasis alta, y ahí ya se permite que se añadan o se quitan oraciones y que se reorganicen, por ejemplo, dos oraciones que se junten en una o que una se separe en dos, este tipo de procesos. Esto está permitido. Y después, cuando se observa cómo el participante ha reorganizado las oraciones, se anota en un archivo cuál es la reordenación, porque si, por ejemplo, la oración 1 y 2 se convierten en la oración 3 en el otro texto, tenemos que saberlo también a la hora de pasar las pruebas, etc. Después tenemos otro tipo de paráfrasis que no es exactamente paráfrasis, consiste en lo siguiente: se toman todas las palabras de contenido del documento original y se ponen en una lista y se lematizan. Y entonces se les dan a los participantes y los participantes tienen que hacer un texto creativo con esas mismas palabras. Cuando nuestros estudiantes participaron en la creación del corpus, el primero que se les dio fue este. ¿Por qué? Porque en principio ellos no saben cuál es el tema. Así, ellos, aunque salga la palabra sushi, perdón, a lo mejor ellos escriben otro tipo de historia donde los integrantes comen sushi, pero no están escribiendo una receta de sushi, ¿no? Entonces, este es un trabajo de creación y lo que pasa es que el tema muchas veces no es el mismo, otros sí, pero las palabras son las mismas. Se tiene que escribir, en este caso, sobre un tema libre, con las palabras de la lista. Se les pidió que cada palabra apareciera al menos 2 veces. Se pueden usar otras palabras que no están en la lista, pero también con algunas restricciones, y se les dice que aunque las palabras están lematizadas, las pueden inflexionar, pueden poner los verbos en el tiempo que quieran, etc. Y finalmente consideramos importante incluir otro tipo de escritos en este corpus, que son los escritos que están relacionados con el tema, pero que no son paráfrasis. Es decir, nosotros podemos buscar otras recetas sobre sushi o escritos sobre sushi en Internet e integrarlos dentro de este corpus. Cuesta bastante trabajo y es un corpus bastante dirigido, y esto hace que el número de escritos que se tengan no sean muchos. El corpus de sushi, que se hizo hace algunos años, tiene un texto original, esto siempre es así porque es el mismo texto, y después en cada una de las categorías tiene 7, 5, 4 y 6 textos.
Además, aquí pueden ver el número medio de palabras que tiene cada uno de estos textos. Ven que en general tienen menos que el original, y también tenemos en la otra columna el overlapping de palabras con el texto original. Evidentemente el original se overlapea consigo mismo en todas las palabras, y después vemos, son medias, por eso algunos de los números que ven aquí son un poco extraños, pero sí, son medias de todos los artículos del corpus. Por lo que respecta al corpus de la cocina molecular, que es el que hemos estado haciendo durante el pasado semestre, ven que el número de textos en cada una de las áreas es más parecido, porque aquí participaron todos nuestros estudiantes. Hay algún fallo en alguno que no pudo participar o lo que sea. El número de palabras es más elevado por artículo, también el número de artículos es más elevado, y también tenemos aquí los datos sobre el overlapping. Entonces, este es nuestro nuevo corpus de cocina molecular, y ahora el siguiente paso que estamos haciendo es intentar incrementar este corpus con nuevos participantes, con los nuevos estudiantes que se han integrado al GIL. También les estamos pidiendo que hagan este ejercicio, y además estamos inventando un sistema para que se pueda participar por internet en la creación de estos textos, porque sabemos que es necesario que haya cuantas más palabras mejor y que sean lo mayores posible. Después tenemos el corpus de traducción. Aquí dijimos, bueno, nuestra idea era buscar diferentes traducciones al español de un mismo texto. Claro, el texto que está traducido más veces es la Biblia, y por ahí pensamos que podía ser un texto bastante interesante, pero también estuvimos valorando la posibilidad de agarrar diferentes traducciones del Principito, etc. Bueno, al final nos quedamos con la Biblia. El original, pues la verdad, francamente no sé cuál es, porque luego te lees las introducciones a cada una de las Biblias y uno se basa en la traducción griega de los 70, otros dicen que van al arameo en algunos libros, porque el Nuevo Testamento está todo en griego. Bueno, el texto original no se sabe exactamente, y esto es un pequeño problema, ¿no? Pero nos parece que la Biblia puede ser un buen corpus. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense ya que cada una de las traducciones de alguna manera es una paráfrasis del mismo texto comparado con las otras. Luego, los traductores tienen la intención de ser bastante cercanos al original, y esto también es muy interesante por razones religiosas, lo que sea. Quieren no apartarse mucho, no hacer traducciones muy libres, aunque a veces hay traducciones, adaptaciones culturales. Aquí el tema también es que si agarramos las Biblias, por ejemplo, traducidos en México, que tampoco es el caso, las adaptaciones culturales al español tampoco son tan grandes, ¿no? Y luego hay una ventaja muy grande, pensamos en un principio, es que los textos vienen alineados, es decir, los versículos nos ayudan mucho, en teoría, a nuestro cometido. Pero también hay problemas. Por ejemplo, no todas las Biblias tienen el mismo número de libros. Algunas por razones ideológicas o por lo que sea, o incluso filológicas, carecen de alguno de los libros. Y eso es un problema, pero bueno, se puede hacer una reducción a todos los libros que son comunes, y los que faltan en alguna Biblia son mínimos, ¿no? Y luego también hay a veces el problema de que los versículos no coinciden. Entonces, si encuentras una traducción de la Biblia donde de pronto hay un versículo que no coincide, tienes que ver por qué. Hay algunos versículos que se han eliminado por razones ideológicas y religiosas, y entonces simplemente el versículo está eliminado, que es la mejor opción. Pero luego también hay ocasiones en que el traductor piensa que dos versículos están mejor juntos, o un versículo los separa para explicar mejor en dos. Entonces esto crea un desfase en toda la Biblia. Nos estamos encontrando ahora con el problema de que en algún libro, en alguna traducción, falla el versículo 3 del capítulo 1, y luego resulta que todos los versículos del libro
están desacompasados. Y esto es lo que estamos tratando de arreglar ahora, ¿no? Nuestro corpus, una Biblia completa, hemos considerado que tiene 73 libros, es la que tiene más. Nuestro corpus actualmente contiene 11 Biblias y hemos puesto cada libro en un archivo diferente para facilitar el procesamiento, y hemos inventado unos códigos donde tenemos en cuenta el nombre de la Biblia, el libro, el capítulo y el versículo, para poder conectar bien y para poder comparar cada uno de los versículos de las Biblias. Aquí tenemos los códigos de cada una de las traducciones, no me las pregunten ahora porque no sé exactamente. La Naxe, que es Nácar Colunga, pero las otras se me escapan un poco, por ejemplo. El número de palabras que tiene cada una de las Biblias. Ya ven que aquí sí que son muchísimas más y hay muchísimo más trabajo que se puede hacer ya, pero también fíjense que hay mucha diferencia entre la que tiene más, 819.000 palabras, y las que tienen 662.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Ahora tenemos un corpus de paráfrasis, que son expresiones del mismo contenido con formas diferentes o muy diferentes en los textos. Ya han visto que en los corpus que estamos haciendo de cocina molecular, etcétera, hacemos la baja y la alta para permitir una mayor variación en los textos, y tenemos que intentar detectar estas paráfrasis. Y esto lo hemos hecho sobre todo usando en principio las técnicas más bajas para ver cuál era el desempeño de cada una de las técnicas en estos corpus. También lo hemos probado, el trabajo que vamos a presentar aquí está probado solamente con el corpus de Sushi, que es el más pequeño y el más básico, y después queremos probarlo en los otros corpus. Bueno, entonces tenemos el corpus de Sushi, el texto original, el texto con la perífrasis baja, el corpus con la perífrasis alta, el corpus de no paráfrasis pero con el mismo tema, y el corpus de las mismas palabras pero que no trata exactamente de Sushi. Entonces hemos pasado unas pruebas muy básicas, primero pruebas pasadas en modelos geométricos y usando Word2Vec, y hemos obtenido, fíjense que hemos buscado unos umbrales a partir de los cuales vamos a delimitar que hay paráfrasis o no hay paráfrasis. Y estos umbrales se han tenido que buscar específicamente para cada una de las pruebas, porque se miden cosas diferentes, elementos diferentes, y los resultados eran muy diferentes de prueba a prueba. Entonces, para cada una de las pruebas se ha buscado cuál sería el umbral idóneo. Aquí tenemos que con las pruebas más básicas, con Word2Vec y la similitud coseno, vemos que los resultados mejores son con PL y con pH. ¿Qué es esto? Esto es el estudio de la similitud entre el original y la perífrasis baja y el corpus de perífrasis alta, pero solo mirando o comparando las oraciones que han estado parafraseadas con aquellas que parafrasean. Porque después tenemos el mismo paráfrasis baja baseline y paráfrasis alta baseline, donde se toma todo el texto en conjunto, y ven que los resultados bajan mucho. Evidentemente, los resultados de PL y pH van a ser siempre los más altos en todas las pruebas que hemos realizado. Gemma, tenemos 2 minutos. Sí, ya estoy acabando. Después tenemos las métricas que están basadas en el modelo de teoría de conjuntos. Aquí tenemos DICE, Jacquard y N-gramas, las más básicas, y también ven que siempre la perífrasis baja, como es normal, está muy por encima de las otras en los resultados, y también los resultados de perífrasis alta, frase a frase, oración a oración, dan los resultados mejores. Y con las métricas que estudian el léxico, fíjense que los resultados son más parejos en cada uno de los corpus. Y finalmente las métricas que están basadas en la energía textual. Aquí los umbrales, sobre todo en el REC, están mucho más bajos, y fíjense
cómo son diferentes los resultados en REC, en Tau, que estudia la similaridad semántica, y en REC, que estudia la similaridad léxica. F1 es el que las combina. Aquí lo que hacemos es un estudio comparativo. Después en el F1 Score de todas las métricas vemos que las que dan mejores resultados, para mí sorprendentemente, son las basadas en energía textual, que es una forma de medición que fue introducida por Juan Manuel Torres y que normalmente no es muy usada. Nosotros sí la usamos y es de momento la que nos da los mejores resultados. Para el futuro, pues para el futuro nosotros lo que queremos hacer primero es extender los corpus que tenemos y hacer nuevos corpus. Ahora tenemos reescritura y tenemos traducción. Queremos hacer otro tipo de corpus también para que puedan servir para estudiar la paráfrasis. Queremos validar otras técnicas ahora que tenemos las técnicas más básicas y con los resultados que están dando, y queremos usar otro tipo de word embeddings que no sean word2vec, que son los que hemos usado ahora. Y muy bien, yo ya he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por la presentación. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Si es que alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, abrir el micrófono o escribir en el chat directamente. Bueno, creo que... bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Muy bien, me alegro, porque como este es un trabajo que lo hemos hecho entre tanta gente, si ustedes tienen alguna pregunta tendré que remitirles para cada caso a la persona especialista en el tema. Sí, bueno, si es que, bueno, como comentó Gemma, hay unas medidas, no sé si quieres pasar a la diapositiva anterior, Gemma, hay unas medidas, algunas medidas novedosas que estamos utilizando para las evaluaciones, que son la REC, la TAU y la F1. Esa F1 que está ahí no es la F1 Score que todos conocemos. Son medidas basadas en energía textual propuestas por el doctor Juan Manuel Torres. Y estas están implementadas en el sistema SIMIL del Grupo de Ingeniería Lingüística. También pueden acceder ahí para ver cómo funcionan y calcular estas medidas. Nos pregunta aquí Jonathan Rojas si podría... ¿Qué consiste la energía textual? Sí, pregunta Jonathan Rojas si podrías comentarnos en qué consisten las métricas basadas en energía textual. Sí, bueno, es un tema un poquito complicado. Sí, yo creo que no nos vamos a comer si explicamos del todo en qué consiste. Ajá, no, sí. Pero, no, Didi, Elena. Sí, a lo mejor quizás referirles al artículo en particular, no sé, si tienes por ahí la liga. Sí, bueno, no tengo la liga, pero hemos explicado esto en un artículo que vamos a presentar en el MICAI. Ahí podrías leer en qué consiste. En general, la REC estudia la similaridad léxica, la TAU la similaridad semántica y la F1 es la combinación de las dos. No sé si alguien estaba interviniendo. Germán, creo que Gerardo quería comentar un poquito. Sí. Adelante, Gerardo. Ah, sí, Gerardo. Bueno, no sé, lo mejor es referirse a Juan Manuel Torres, que es el creador de lo que es la energía textual, pero prácticamente es un análisis de distribución de las palabras, donde compara cada una de las palabras en combinación con todas las demás que aparecen en el texto. O sea, es semántica distribucional en ese sentido. Ya los principios sobre los spins y demás es teoría de Juan Manuel, entonces nosotros hemos trabajado con él para hacer estas medidas. Pregunta Manuel Montes, ¿generaron distintos tipos de paráfrasis? ¿Han hecho evaluaciones sobre qué también se detectan cada una de ellas? ¿Si mismas o distintas medidas son más relevantes?
sobre los distintos tipos de paráfrasis. De alguna manera es esto lo que pretendíamos con este trabajo, ¿no? Tipos de paráfrasis refiere a alta, baja, etcétera, ¿no? Ajá. Pues sí, ahora lo que tenemos son los distintos corpus y lo que hemos hecho es aplicar todas estas medidas de similitud en los distintos corpus para que nos hagamos una idea de si la paráfrasis va a ser más fácil o más difícil de detectar en cada uno de ellos, ¿no? Y este es el trabajo en el que estamos. O sea, en el principio, antes de empezar a diseñar nuevas técnicas, nuestra idea es agarrar las técnicas que se usan normalmente esto es similitud y en detección de paráfrasis ya más concretamente, y aplicarlas en cada uno de los corpus para ver cómo funcionan, ¿no? En principio, lo que nos parecen indicar los resultados que tenemos aquí, que son los resultados que solamente hacen la similitud entre los textos, es que lo que más fácil se detecta es la paráfrasis baja. Esto es bastante evidente, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas que lo van a detectar mejor? Pues esto es lo que estamos investigando actualmente. No sé si quieren añadir algo, Elena, Gerardo. Sí, para los experimentos que se muestran en la última tabla, se construyó un dataset ya mezclando todas las que son paráfrasis alta y paráfrasis baja, como la clase positiva, y las que son no paráfrasis y que son nada más las relevantes con el tópico, son las clases negativas. Entonces aquí hay un desbalanceo bastante importante cuando hacemos la combinación. Para esta parte de esta tabla, que es ya la tabla de detección de paráfrasis, ya las juntamos. Sin embargo, en las gráficas que mostró anteriormente Gema, si quieres ir a las gráficas anteriores, Gema, pues ahí sí se ve las diferencias entre las diferentes medidas de similitud cuando se comparan con las paráfrasis high, por ejemplo, que están en paráfrasis high, están en verde, y las paráfrasis low, que están en rojo. Fíjense que cuando hay paráfrasis low, sí el sistema, bueno, las medidas de similitud dan un score mayor, y cuando hay paráfrasis high, hay un score bastante menor. En general en todos los sistemas, Ajá. en este menos, pero Sí. aquí, por ejemplo, también se ve muy bien. Sí, sin embargo, también hay un score de similitud bastante importante cuando tenemos, aunque no haya paráfrasis. Por ejemplo, aquí se ve el PNO y el SNO, que tienen en el JACAR, por ejemplo, tienen una medida que llega a un score de 0.49. Sin embargo, o sea, las medidas de similitud sí encuentran, como están basadas en similitud léxica estas, sí encuentran palabras similares, entonces la similitud se dispara. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que no es tan sencillo identificar paráfrasis, no es nada más calcular similitud. Entonces, bueno, estos son experimentos iniciales para exploración del corpus. Bueno, creo sí, de hecho, los buenos resultados que sacan SNO y PNO demuestran que la similitud léxica pues no es necesariamente o exactamente la mejor manera para encontrar la paráfrasis, ¿no? Exacto, pueden haber dos temas que usen el mismo vocabulario, sin embargo, uno no sea paráfrasis del otro. Bueno, muchas gracias, Gema, por la presentación, y bueno, también agregar que este recurso pronto estará libre y para ser utilizado por la comunidad de PLN aquí en México.